noche, pero básicamente, ¿por qué el gobierno mantiene un modelo económico que lo que está dando como resultado es un aumento de la pobreza y de la indigencia? ¿Por qué el gobierno mantiene decisiones económicas que solo han generado más inflación en la República Argentina, con la consecuente deterioro en el poder adquisitivo de los salarios? ¿Por qué el gobierno sigue en su tesitura cuando en la Argentina hay fuga de capitales y ha habido una fuga en 3 años de más de 60.000 millones de dólares, con lo difícil que es conseguir dólares para la Argentina y con el endeudamiento creciente que tenemos que experimentar? ¿Por qué el gobierno mantiene precisamente esa deuda y compromete lo que es la soberanía en las políticas económicas que va a tener que tomar el próximo gobierno? Un gobierno que va a tener las manos atadas porque va a tener que pagar solamente en el primer año de mandato casi 30.000 millones de dólares. Son preguntas que obviamente no tienen respuesta. Mire, en esta Argentina que ofrece cada vez mayores niveles de indigencia, de pobreza, mayores niveles de desigualdad y menor inclusión, no hay ninguna duda quiénes son los grandes perdedores de este modelo económico. Hay un recorte en los salarios, hay un aumento creciente en el precio de los medicamentos, de los alimentos, del transporte, en el precio de las tarifas de los servicios públicos, que afectan muchísimo a quienes menos tienen. Es hora que alguien nos dé una respuesta a los problemas que están planteados. Acompáñame porque ya está con nosotros alguien que sabe mucho de todos estos temas. Carlos Heller. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, a ver, yo planteaba algunas cuestiones que son centrales y digo, no son nuevas, pero llama la atención de que no haya ningún tipo de reacción, ¿no?, por parte del gobierno. ¿No hay un acuse de recibo de todo esto? A ver, primero estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste. Es difícil agregarle cosas porque hiciste una descripción bastante completa. Segundo, para que hubiera cambio, sí, esto tendría que ser porque a ellos le está yendo mal o no están cumpliendo el objetivo. Y yo creo que no es así. Yo creo que vinieron a esto. A ellos les está yendo bien. No hay mala praxis, no hay un error, decís vos. Siempre puede haber mala praxis, pero en lo fundamental, sí, ellos vinieron a eso. Ellos vinieron, acordate, a insertarnos en el mundo, para lo cual había que, en primer lugar, pagarle a los buitres, sí, en segundo lugar, abrir la economía al libre movimiento de capitales, en tercer lugar, había que flexibilizar la legislación laboral para que el costo laboral fuera aceptable, en cuarto lugar, había que tener un tipo de cambio que sí, fuera atractivo para... Es lo que hicieron, vinieron a hacer eso. Pero bueno, por ejemplo, en el caso de los holdouts tenían que cerrar. Y eso lo están... Sí, claro. Pero hay forma de sí, cerrar todo hay que hacer. Entonces, vos decías, si yo quiero ahí poner un matiz, tilde, sí, un tilde. Tengo acá una encuesta de poliarquía. No me voy a meter con los candidatos, me voy a meter con los problemas. Dale, me parece bien. Esta es de enero. Dice, principal problema... ¿Cuál es el principal problema que lo afecta a usted personalmente? Los problemas económicos, 30%. Sí. En el 2015 era 15%. ¿Se duplicó? Se duplicó. La percepción. La inflación, 16%. Era 12%. Sí. El desempleo, 15%. Era 10%. Los servicios públicos y las tarifas, era 0, es 6. La situación de los jubilados era 1, es 3. Los bajos salarios era 1, es 2, y sigue. Yo lo sumé más o menos. El 74% temas que tienen que ver con la economía, cuando esos mismos temas hace 3 años eran el 40%. O sea, un deterioro importantísimo. Importantísimo, digamos, en la percepción de la gente. Importantísimo. Insisto, encuesta de poliarquía, mes de enero, hecha en la segunda semana de enero, sí, y que tiene que ver con las percepciones de la gente. ¿Puedo decir algo? Me parece sí, que si estos son los problemas de la gente, uno piensa, bueno, debiera salir alguien del gobierno a dar cuenta de lo que está pasando en la Argentina. ¿Querés ¿sí? que te diga otra cosa? Sí. La inseguridad. En el 2015 era el 30, sí, el 12. Y a mí me llamó poderosamente la atención la corrupción.
Era el 2 en el 2015. ¿Sabés cuánto es en esta encuesta? 0. Por ahí me parece que hay dos cuestiones, ¿no? Digo, a ningún argentino se le escapa que el tema de la seguridad y el tema de la corrupción son importantes. No, ya sé, pero puesto, no es que desapareció el problema de la corrupción o el problema de la seguridad. Son problemas y hay que abordarlo y hay que tener respuesta. Lo que yo digo, que en la percepción, es la misma gente que dice qué le importaba en aquel momento y qué le importa ahora. Entonces los temas económicos se han puesto tan en el centro de la escena simplemente porque la gente empieza a sentir las consecuencias en la cotidianidad, en la vida diaria, no le alcanza. Si tiene un laburo, tiene riesgo de perderlo. Si el salario se le achicó, si tiene una pyme, no tiene mercado. Y así de corrido. Entonces, si es un jubilado, ni te cuento. Entonces, los problemas no son teóricos. La inflación no es un fenómeno de la macroeconomía para que lo estudien los economistas. El problema de la inflación es cuánto la inflación le gana a los salarios. Entonces, cuando vos ves, por ejemplo, que te metés en la propia inflación y la canasta básica alimentaria, en vez de 47,6, fue 53 no sé cuánto, te está diciendo que la canasta básica alimentaria significa que los sectores más pobres son los que tuvieron más inflación, son los que más perdieron. Cuando vos mirás y te dice el índice general de salarios en términos reales frente a los precios perdió entre un 12 y un 15%. Cuando ves el desagregado dice los trabajadores informales 17%. Pero lo que te estoy queriendo decir es que la inflación no es una discusión teórica de un índice. El problema no es si la inflación es 3% mensual. El problema es cuánto es lo que aumentan los precios más que lo que aumentan los ingresos de la gente. Ahora, yo planteaba al comienzo del programa que no hay... Yo dije que lo suscribía todo. No, está bien. Lo que te quiero preguntar es esto. ¿Hay un modelo económico en marcha? ¿Vos coincidís conmigo? Sí, que, claro. Digamos, tiene determinadas características, pero se sostiene en el tiempo. Sí. Ese modelo da como resultado esto que vos acabas de decir. Así es. ¿Se puede sostener en el tiempo ese modelo? Digo, ¿qué es lo que uno puede pensar que va a pasar este año? A ver. Alguien que tiene trabajo y ve que el sector donde está trabajando no está bien. Yo estaba hablando un rato antes de este programa con alguien y le decía que más que la pesada herencia, el gobierno todavía está disfrutando de cierta holgura de la bonanza que heredó. Que la clase media, toda, al fines del 2015, hacía poco que había cambiado el auto, la heladera, el televisor, estaba recontraequipada, tenía ahorros. Entonces vos tenés todavía, digamos, como que cierta gordura que se está consumiendo. Están usando el colchón. Exactamente. Porque si vos mirás, yo te digo, no hay un solo indicador que no diga que todo empeoró. Los macroeconómicos, el país se endeudó hasta la manija, el déficit fiscal es mayor, el desempleo creció, la pobreza aumentó, la inflación está desbocada. No sé, ¿cuál podríamos tomar? Ahora, quiero hacerle acá una consideración política. El presidente Macri, por ejemplo, hay un discurso que yo les pediría que lo analicen. Que hizo en Puerto Madryn, ahí con 2 o 3 trabajadores, con casco y demás, donde él está, y lo voy a graficar, está hablando así con el micrófono, cambia de mano y dice, miren, la salida es por acá. Es por acá. Claro, es por acá. Pero no es casual el cambio de mano. La salida es por derecha. Es por la derecha. La salida es por la derecha. Bueno, no hacía falta ni siquiera que cambiase de mano. Pero cambió de mano. Claro. Pero no se animó a decir la salida es por acá. Dijo la salida es por acá. Pero inmediatamente dijo no hay otro camino. Cada vez estoy más convencido que este es el único camino. Y ellos construyen un escenario además de pensamiento único, donde hasta construyen la oposición dentro del oficialismo. Entonces Carrió es opositora, y entonces tienen todo el espectro ahí. La salida es por acá. No hay alternativa a este camino. Bueno, son elementos propios del liberalismo. Así es. Ese elemento de que no hay otra alternativa. No hay otra alternativa. De que hay una sola receta. Y eso es lo que tratan de construir. Y eso, con una formidable maquinaria, digamos, comunicacional, logra poner... Es decir, vos lo decías al principio, lo peor ya pasó. Este año el discurso va a ser, en el segundo trimestre los índices van a empezar a ser mejores
simplemente porque los comparativos con el año 2018 son terroríficos. No hace falta mejorar nada para que puedan decir estamos mejorando. Entonces, lo peor ya pasó, va a adquirir una notoriedad muy grande. Ahora, sí, Carlos, yo tengo una pregunta. A ver, hay un sector de la sociedad que obviamente está evaluando en votar al gobierno nuevamente, a pesar de todo lo que estábamos diciendo. En esta encuesta está. Está bien. La pregunta es si hay un gobierno que va por la reelección y va a tener estos resultados económicos, y yo creo al menos a priori que vamos a tener un año con recesión económica de nuevo, con inflación de nuevo, con erosión del poder adquisitivo. Lo están diciendo ellos mismos. Digo, ¿hay un planteo distinto? ¿El gobierno está jugando con categorías morales a la hora de la elección? Dice, yo soy el bueno y enfrente está el malo, yo soy el honesto y enfrente está el corrupto. Claro, exacto. Apuesta a que con una propuesta que tenga que ver con la que entonces saca la ley esta de extinción de dominio, que no le importa que sea inconstitucional ni que se la declaren inconstitucional, porque para lo que la sacó ya está logrado, que intenta avanzar sobre los beneficios de la corrupción. Dice, saben las escuelas, volvemos a los jardines de infantes que se podían hacer, etcétera, etcétera. Eso es lo que se va a tratar de instalar. Yo te digo, si pusieras en la balanza la plata que el Estado Nacional deja de percibir por la facturación en países de menor tributación que hacen las multinacionales, es el mayor foco que habría que atacar, y eso no quiere decir que no hay que ocuparse de la corrupción. Yo creo que la única manera de combatir la corrupción es creando activos mecanismos de participación de control popular en todos los planos. O sea que yo vengo delucubrando esto incluso con la seguridad. Yo creo que lo que la Argentina necesita es más participación ciudadana. Lo que la Argentina necesita es que, por ejemplo, el control de los servicios públicos esté cerca de la gente, que la gente tenga acceso. No necesitas confiar en el ciudadano honesto, milagroso, que te va a resolver el problema. Bueno, vos estás planteando ahí algo muy interesante. Estoy planteando... que se pierde la dimensión... Así es. De hasta qué punto la Argentina se ve afectada, por ejemplo, por la recesión económica. Digo, ¿cuántos puntos de crecimiento ha perdido la Argentina? ¿Cuánto es eso en dinero, en definitiva? Y vos fíjate, el presupuesto 2018, que fue presentado como el presupuesto de la verdad, tenía planteado que la Argentina en el 2018 iba a crecer 3.5 el PBI. Estamos discutiendo si decreció 2, 2,3, 2,5. Claro, son casi 6 puntos. Es decir, que le erraron por 6. 6 puntos. Ahora, alguien que le erra por 6 está complicado desde el punto de vista de la confiabilidad. En 28 de diciembre de 2017 corrigieron la pauta inflacionaria para el 2018 y dijeron que iba a ser del 15%. 47,6. Otra vez, el triple. Es pavoroso el error o la diferencia que hay entre lo que te dicen que va a pasar y pasa. Ahora está, hoy lo veía, recién ustedes lo estaban mostrando, a Duhovne hablando del 2019, él dice ya, no es que vamos a crecer, porque vos mostraste dos cosas, uno Duhovne diciendo estamos creciendo y otro diciendo, bueno, vamos a tener un decrecimiento del 0,5. Los tutores dicen 1.7. ¿Quiénes son los tutores? Fondo. ¿El gobierno tercerizó? ¿Tenés duda que son los tutores? Digo, ¿el gobierno tercerizó el manejo de la economía? Es decir, dijo, bueno, yo hasta acá llegué, a partir de ahora háganse cargo ustedes, ¿le dijo así al Fondo Monetario? Yo creo que el gobierno fue a buscar el paraguas del fondo para poder hacer lo que sin el paraguas del fondo no podía, y con eso obtuvo una cierta legitimación. Entonces, ¿qué tiene para exhibir? Las felicitaciones de Lagarde. Entonces, ese es el tema. Lagarde le dice, van muy bien, los felicito, han sobrecumplido la meta. Viste, han sobrecumplido la meta del déficit fiscal, porque en vez de 2,7 fue 2,4. Pero cuando te metes en el análisis, ¿sabes cómo la sobrecumplieron? Con un recorte fenomenal del gasto en salud, educación, ciencia y tecnología, en las jubilaciones, en los salarios del sector público, etcétera, etcétera, etcétera. Es un sobrecumplimiento con un costo social pavoroso. Ahora nos dicen que este año vamos a tener déficit fiscal cero. Ese déficit fiscal cero implica nuevos recortes enormes que tienen que ver con las condiciones de vida de la ciudadanía. ¿Cómo golpea la deuda en todo esto? Porque de una manera notable. El déficit va a ser cero, pero si vos tomás... Mentira.
el déficit financiero va a aumentar porque el déficit por intereses va a ser altísimo. Está previsto que va a crecer y creo que van a ser cerca de 400.000 millones de pesos de intereses que se van a pagar en el año 2019. O sea, cambiamos una cosa por otra. Así es. O sea, ajusto en salud, en educación, en ciencia y tecnología y pago intereses. Intereses que financian la fuga. Claro, porque a ver... porque lo que se fugó y lo que entró es más o menos lo mismo, como históricamente ha pasado en la Argentina. No es ninguna novedad, este fenómeno ya pasó varias veces. Te voy a hacer un planteo totalmente naif. Si la Argentina no tiene suficiente cantidad de dólares y cada tanto tiene que recurrir a tomar deuda, si llegó un momento donde ni siquiera los mercados le prestaban y tuvo que ir al Fondo Monetario, ¿no tendría que poner un tapón en la salida de dólares y decir, basta? Pero es lógico. ¿Y qué pasa? Bueno, pero eso es lo que fue uno de los caballitos de batalla que este gobierno actual utilizó montado en un aparato fenomenal publicitario, que es el famoso cepo y la ansiedad de los sectores medios por ahorrar en dólares para proteger sus ahorros. Es así. Ahora, no hay manera de llevar adelante una verdadera política que tenga en cuenta los intereses de la ciudadanía, de la gente, sin una administración razonable de las divisas. Administración razonable quiere decir que yo tengo que establecer las prioridades. Las prioridades tienen que ser abastecer los recursos necesarios para un comercio exterior en la que la Argentina pueda importar lo que necesita importar y pueda limitar las importaciones de aquello que podemos producir en la Argentina. Yo diría, un gobierno al que yo apoyaría es un gobierno que dijera, todo lo que podemos producir en la Argentina no lo vamos a importar. Es al revés, hay que plantear la cuenta. Bueno, a ver, todo lo que podemos producir en la Argentina no lo vamos a importar, lo vamos a producir en la Argentina. Estamos con el 40% de capacidad instalada ociosa. ¿Qué inversiones necesitamos? Claro, esas son todas máquinas que están paradas en la industria, la mitad de la industria argentina está parada. ¿Sabes por qué está parada? Porque no hay consumidores. ¿Por qué no hay consumidores? Porque no hay poder adquisitivo, porque hay desempleo. Entonces tenés que hacer una ecuación exactamente al revés de la que se está haciendo. Ahora, el gobierno cuando llegó en el 2015, fines de 2015, dijo, bueno, este modelo económico no lo quiero. Voy a aplicar otro, voy a aplicar otro. Este está basado en la inversión interna e inversión externa. Con eso yo mantengo la economía funcionando. ¿Se cayó? Claro, porque tiene una falacia, Julián, que la inversión no es un acto heroico ni patriótico, es un negocio. Entonces, ¿a qué vinieron a invertir en la Argentina? En la bicicleta financiera porque era redituable. Bueno, hoy está la cifra, ¿no? 80% de la inversión. Así es, fue toda inversión especulativa. Sí. ¿Quién va a invertir para producir cosas que no tienen compradores? Vos tenés dos posibilidades. O en la Argentina generás un costo laboral e impositivo más bajo que en los países asiáticos, y entonces yo en vez de invertir en Corea o en Camboya, invierto en la Argentina, o tenés un mercado interno demandante y produzco e invierto porque voy a producir para ese mercado interno. Si vos no podés bajar tu costo laboral, impositivo, de infraestructura, operativo, para ser competitivo con las exportaciones, y no tenés un mercado interno demandante porque hay más desempleados, la gente gana en términos reales menos, etcétera, etcétera, nadie va a venir a invertir. Es mentira. ¿Qué pasa con la política? Digo, ¿existe en la política hoy algún sector que esté pensando en una salida para este escenario que es sumamente complejo? Yo creo que el escenario es complejo en tanto y en cuanto se siga pensando en los términos de nuestra política. Hay que pensar en una cosa completamente distinta. ¿Pero hay quienes hoy representan eso? Bueno, yo creo que sí, yo formo parte de quienes representan eso, es decir, yo milito en política, vos sabés que soy presidente de un partido, ese partido tiene propuestas que tienen que ver con todo esto que estamos diciendo, formo parte de un espacio más amplio, que algunos lo podrían llamar kirchnerismo, que otros lo podrían llamar el campo popular, ponele el nombre que quiera, porque yo a veces etiquetarlo me parece que lo limita. Yo diría, hay que construir una alternativa basada en propuestas y
tendríamos que estar allí todos los que coincidimos en esas propuestas. Después tenemos que encontrar el método para dilucidar entre los que estamos de acuerdo en las propuestas, quién las representa mejor. Pero las coincidencias... Mira, vos estás de acuerdo en un país que privilegia el mercado interno, vos estás de acuerdo en un país que privilegia el salario, vos estás de acuerdo en un país que privilegia las jubilaciones, vos estás de acuerdo en un país que crea que los servicios públicos tienen que ser un derecho y no una cosa inaccesible. Es fácil, hay 20 cosas en las que nos tenemos que... A ver, los que están de acuerdo de este lado y los que proponen otra cosa del otro. Los que te dicen que los servicios públicos deben ser manejados desde el punto de vista de la rentabilidad de las empresas, y los que decimos que es algo que debe tener todo el mundo garantizado. Para eso, para garantizar que todo el mundo tenga acceso, están los impuestos, con los que vos subvencionás, porque el subsidio no es una mala palabra, a aquel que por sus ingresos no puede acceder. Porque vos fíjate, el tipo que se queda sin laburo, además tiene el castigo de que se va a quedar sin agua, sin luz y sin gas porque no lo va a poder pagar. Una locura. ¿Qué país es ese? ¿Dónde está la solidaridad? ¿Dónde está el afecto societario de esa sociedad? Carlos Heller, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos por el tiempo que me has dado para poder expresarme con absoluta libertad.